Hola, ¿qué tal? Somos de la Universidad de Guayaquil, pertenecemos a la carrera de Ingeniería Networking en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Física. Esta materia es física aplicada, dada por el docente y el ingeniero José Morán. Vamos a tratar sobre lo que son filtros pasivos. Los integrantes de este grupo son Joel Bajaña, Brian Bosa, Daniel Rentería, Yosani Castillo y quienes hablan, María de Bartolomé. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo normalmente de dos puertos, cuya misión principal es seleccionar o rechazar una determinada banda frecuencial, ya sea deseada o no deseada, de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son los filtros pasivos. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan información deseada y eliminar las restantes. Los filtros pasivos son aquellos filtros que están formados por combinaciones de series o paralelos de elementos como resistencia en inductor o resistencia en capacitor. Existen diferentes tipos de filtros. Entre uno de ellos está pasa alta, pasa baja y pasa banda. Para cada uno de estos filtros existen dos zonas denominadas banda de paso y banda de atenuación. En la banda de paso es por donde las frecuencias pasan con un valor máximo de hasta 100% o un valor mínimo de un 70,71% con respecto a su originalidad. Características de los filtros. Para cualquier tipo de los filtros se emplean las siguientes definiciones. Frecuencia central. Se define como aquella frecuencia que permite el paso de las frecuencias inferiores a una frecuencia conocida, atenuando enormemente las frecuencias superiores a dicha frecuencia central. Frecuencia de corte. Es aquella en que la ganancia del filtro cae por debajo de la máxima ganancia alcanzada. En los filtros pasabanda y eliminabanda existen dos, uno superior y otro inferior. Ancho de banda. El ancho de banda es la anchura medida en Hz del grupo de frecuencias que realizan un trabajo útil. Este grupo de frecuencias es donde se encuentra concentrada la mayor energía de la señal. Es la gama de frecuencias a las cuales se les permitirá el paso. Es igual a la diferencia de las frecuencias del corte superior e inferior. Calidad. Especifica la eficacia del filtro, es decir, la idealidad de su respuesta. Es la proporción establecida entre la entrega máxima acumulada en el circuito y la disipancia durante un ciclo. Dicho con otras palabras, es la relación entre la frecuencia de corte o central y el ancho de banda. Los filtros pasabajo. Un filtro pasabajo corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el paso de frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. El filtro requiere de dos terminales de entrada y dos de salida, de una caja negra también denominada bipuerto. Así todas las frecuencias se pueden presentar en la entrada, pero a la salida solo estarán presentes los que permita pasar el filtro. De la teoría se obtiene que los filtros están caracterizados por sus funciones de transferencias, así cualquier configuración de elementos activos o pasivos que consigan cierta función de transferencia serán considerados un filtro de cierto tipo. El filtro pasabajo consta de un capacitor y de una resistencia, en donde el capacitor se comporta como una resistencia dependiente de la frecuencia. Si se conecta la salida en paralelo al capacitor, se detendrá el máximo voltaje de salida. Es decir, para frecuencias muy bajas, el capacitor, por regla de división de voltaje, al ser una resistencia muy alta, consume todo el voltaje, conforme aumentan las frecuencias de la fuente. El capacitor disminuye su impedancia, con lo que el voltaje en que disipa disminuye hasta llegar a cero. Los filtros pasa alto. El único cambio que presenta es la salida, en el cual en vez de tomarse del capacitor, se toma de la resistencia, provocando que permita pasar frecuencias altas. Cuando la frecuencia es demasiado baja, el voltaje se consume casi en su totalidad en el capacitor, el cual se comporta como una impedancia a un valor muy alto, por lo que en la salida no hay voltaje. Cuando la frecuencia aplicada es aumentada, el valor de la impedancia disminuye hasta llegar a cero, y la mayoría de voltaje se tiene a la salida.
Estos dos filtros tienen un valor llamado frecuencia de corte. Es el valor de la frecuencia a partir del momento que se considera, ya que se está filtrando las señales. El filtro paso alto más simple es un circuito RC en serie, en la cual la salida es la caída de tensión en la resistencia. Si se estudia este circuito con componentes ideales, o sea, para frecuencias muy bajas, en continuo, por ejemplo, se tiene que el condensador se comporta como un circuito abierto, por lo que no dejará pasar la corriente a la resistencia y su diferencia de tensión será cero. Para una frecuencia muy alta, idealmente infinita, el condensador se comportará como un cortocircuito, es decir, como si no tuviera, por lo que la caída de tensión de la resistencia será la misma tensión de entrada, lo que significa que dejará pasar toda la señal. Bien, ahora hablaremos sobre los filtros pasabandas. Un filtro pasabanda se compone de un filtro pasabajas y un filtro pasaltas, conectados en cascada. Los componentes se deben seleccionar para que la frecuencia de filtro pasaaltas sea menor que la de filtro pasabajas. ¿Ya? La característica principal de este circuito pasabandas es el ancho de banda que permite pasar, el cual se calcula con la resta de la frecuencia de corte. Y la fórmula de la frecuencia de corte es igual, frecuencia de corte igual 1 sobre la resistencia por el capacitor por 2pi. Un filtro pasabanda tiene como función dejar pasar el contenido frecuencial que se encuentra dentro de una ventana en la frecuencia central. ¿Ya? Este margen vendrá determinado por dos frecuencias de cortes especificadas de antemano. ¿Ya? En el siguiente gráfico que presentaremos se muestra un filtro Chebyshev pasabanda de orden 3 simulado mediante MATLAB. ¿Okay? Tal y como se ha visto para el caso de un filtro pasabaja, tendremos dos zonas de trabajo, donde en este caso, al tener el filtro desplazado del origen, tendremos una situación dual y simétrica en cuanto a las zonas de supresión. Bien, muy bien. A continuación aquí está el gráfico y tal y cual se puede observar en el gráfico tendremos dos frecuencias de corte, omega C1 y omega C2, que en el caso de estar normalizadas saldrán -1 y 1 respectivamente. El espaciado que forman estas dos frecuencias inferiores y superiores definirán el ancho de banda del filtro, es decir, el ancho de banda que nos determina qué frecuencias son útiles que querramos mantener, las cuales idealmente no se verían atenuadas. También se aprecia la existencia de otras dos frecuencias omega S1 y omega S2. Estas frecuencias son especificaciones de entrada que nos definen la frecuencia de banda suprimida inferior y a la vez superior. Junto a estas frecuencias de banda suprimida se especifica la atenuación mínima deseada en este punto. El filtro Notch, también conocido como rechazabanda, es un filtro electrónico que no permite el paso de señales cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior, o sea, de los pasabandas superiores y de los inferiores. Ya, entonces, su implementación se da en circuitos con dos bandas, una pasabaja cuya frecuencia de corte sea la mayor del filtro Notch y otra pasaaltas cuya frecuencia de corte sea la mayor del filtro Notch. Como ambos son sistemas lineales, la respuesta en frecuencia de un filtro Notch o de rechazabanda se obtiene como la suma de la respuesta pasabaja y la respuesta pasaalta. ¿Qué quiere decir eso? Teniendo en cuenta que ninguna de las bandas esté solapada para que el filtro Notch elimine la banda que interesa suprimir. Esto se implementará mediante un sumador analógico hecho por un amplificador operacional. Los filtros Notch, conocidos también como filtro rechazabanda, no permite el paso de una banda de frecuencia, no permite la banda de la frecuencia. Es decir, este tipo de filtro rechaza aquellas frecuencias que se encuentran en un ancho de banda definida. La salida se atenúa a la banda de frecuencia limitada por la frecuencia alta y la frecuencia inferior. Entonces, el ancho de la banda que está dado por la fórmula del ancho de la banda igual a la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. La banda amplia para este filtro de la frecuencia central está dada por la frecuencia central es igual a la raíz de la frecuencia de superior por la frecuencia inferior.
En la banda estrecha, para este filtro de la frecuencia central está dada por, en la banda estrecha, frecuencia central es igual a 1 sobre 2pi resistencia capacitora. Ya, entonces, en general, un filtro de rechazo de banda puede ser elaborado conectando en paralelo las selecciones del filtro, pasa alta y pasa baja. El orden de las secciones, así como la ganancia en la banda de paso, debe ser la misma. Para conectar las secciones en paralelo es necesario sumar las salidas de cada uno de los filtros. Las características del filtro rechaza bandas de banda ancha obtenido mediante los filtros de pasa altas y pasa bajas conectadas a un paralelo tienen las siguientes características. La frecuencia, la primera, la frecuencia de corte inferior está determinada solo por el filtro pasa baja. La segunda, la frecuencia de corte superior está determinada por un filtro pasa altas. La ganancia tendrá su valor mínimo en la frecuencia central.